Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de Medicina Crítica y de Emergencias Médicas. Hoy les traemos un nuevo video relacionado con las enfermedades infecciosas y la sepsis. Específicamente estaremos hablando del síndrome febril. En este video abordaremos aspectos importantes como su concepto, fisiopatología, los síntomas y signos clínicos que podemos encontrar, así como sus medios diagnósticos y sus principales causas en salas de emergencia. Antes de comenzar nuestro video, nos gustaría recordarte que tu apoyo a nuestro canal. También recordarte que dar like a nuestro video es totalmente gratis y que para permanecer atento a todo el contenido de este canal, solo basta con suscribirte y activar la campanita. Esto hará que YouTube siempre te notifique cada vez que subamos nuevo contenido y nuevos videos a nuestro canal. Sin más, comenzamos con nuestro video. La fiebre es motivo frecuente de asistencia de pacientes a salas de emergencia y por ello el conocimiento como síndrome y como síntoma es de extrema importancia para todo médico. La adecuada definición e identificación de su causa te permitirá como médico de urgencias establecer un adecuado diagnóstico y una terapéutica efectiva que te permitirá salvar muchas vidas. La fiebre es una elevación de la temperatura corporal por encima de la variación circadiana normal, como consecuencia de cambios en el centro termorregulador de la región anterior del hipotálamo. Por otra parte, se conoce como hipertermia al aumento de la temperatura corporal por encima del punto de ajuste hipotalámico debido a la insuficiente disipación del calor, como ocurre después del ejercicio físico, en los ambientes calurosos y en algunas enfermedades. La temperatura corporal en personas normales es de 36,8 grados con variaciones de al menos 0,4 grados con valores que disminuyen en horas de la mañana y aumentan en la tarde. Se acepta que toda temperatura matutina superior a 37,2 grados Celsius o vespertina mayor de 37,7 grados Celsius puede definirse como fiebre. Hay que hacer referencia a que la temperatura rectal es de 0,5 a 0,6 grados Celsius más elevada que la bucal. En una mujer que menstrua, aumenta medio grado durante la ovulación y se mantiene de esa forma hasta la menstruación. Esto es un aspecto también a tener en cuenta a la hora de tomar la temperatura a una mujer. Hay que recordar siempre que existen circunstancias que pueden hacer variar la temperatura corporal y esas condiciones son la edad, el embarazo, estados endocrinos y en el periodo postprandial. Ahora haremos referencia muy rápidamente a la producción y regulación del calor. En el cuerpo se produce constantemente calor como consecuencia de las reacciones metabólicas, pero también se pierde de forma continua, pues pasa al medio vecino. Los principales productores de calor del organismo son el metabolismo basal de todas las células del organismo y aumento del propio metabolismo, ya sea por actividad muscular, por efecto de la tiroxina o por noradrenalina y la estimulación simpática. Ahora, la pérdida del calor. El organismo pierde calor por tres mecanismos. Primera, por radiación, que significa pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, que corresponde al 60% de la pérdida, por conducción, representándose en el 15%, y por evaporación por los pulmones, siendo este el 22%. Entonces, podemos comenzar a hacer varias preguntas. La primera, ¿qué sucede en el organismo cuando aumenta la temperatura? Cuando aumenta la temperatura corporal o cuando esta es muy alta, el cuerpo utiliza mecanismos para reducirla que se resumen en vasodilatación intensa en toda la piel del organismo, aumento de la frecuencia respiratoria, estimulación enérgica de la sudoración, lo que aumenta la pérdida de calor por evaporación e inhibición de la termogénesis por mecanismos químicos. Se debe recordar que la deshidratación es otro factor que puede elevar de forma considerable la temperatura corporal, casi con seguridad por acción sobre los centros hipotalámicos. Ahora, los compuestos que producen la fiebre se denominan pirógenos. Estos, a su vez, pueden ser de dos tipos, pirógenos exógenos o pirógenos endógenos. Mientras los pirógenos exógenos son ajenos a la persona, los endógenos son el resultado de una respuesta del huésped a estímulos provenientes sobre todo de procesos infecciosos o inflamatorios que se encuentran afectando al organismo. Hoy se señala que el pirógeno exógeno más conocido es la endotoxina que elaboran las bacterias gram negativas, y aunque las gram positivas también las pueden producir.
Estos pirógenos exógenos inducen, cuando entran al organismo, la síntesis de otros pirógenos, que en este caso serían los endógenos, por las propias células del huésped, en especial a nivel de los monocitos y los macrófagos. Clásicamente existen dos pirógenos endógenos que son la interleuquina 1A y la interleuquina 1B, que son producidas por las células fagocitarias, células endoteliales, linfocitos B, fibroblastos y otras células del organismo. Hoy se acepta el término de citocina para los llamados pirógenos endógenos, que son varios e incluyen, además de los anteriormente señalados, los factores de necrosis tumoral alfa y beta, el interferón alfa y otros. El centro termorregulador, localizado en el hipotálamo anterior, recibe dos tipos de estímulos a través de los nervios periféricos que proceden de los receptores de frío y de calor, y de otra parte por el paso de la sangre que perfunde esta región, la que tiene un nivel dado de temperatura, y de allí este centro mantenga un nivel de temperatura corporal normal o en su defecto ocurra un aumento o un descenso de la misma. La llegada de los pirógenos al centro termorregulador estimula la entrada de calcio a sus células y se libera la prostaglandina E2, prostaglandina derivada del ácido araquidónico, considerada la del efecto febril más potente. Es entonces que se produce la fiebre. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fiebre? Bueno, resulta difícil que algún aparato o sistema del organismo no participe en el cuadro febril de un paciente. En el sistema nervioso, con seguridad, que es uno de los que más abunda en la economía, las localizaciones funcionales no solo es el centro termorregulador el que se manifiesta por su estimulación, sino que aparece una serie de síntomas correspondientes a las diferentes regiones afectadas o a distintas funciones interferidas. La cefalea, el vértigo, la obnubilación, las convulsiones tan frecuentes en todas las fiebres durante la infancia, las alucinaciones, el coma, las neuralgias, entre otros, son una muestra de cuántas manifestaciones por parte del sistema nervioso central se puede presentar. Además, pueden presentarse en cualquier proceso infeccioso o inflamatorio por invasión directa o por reacciones a distancias localizadas en otros sitios del cuerpo. El sistema digestivo aporta también sus elementos clínicos. Puede aparecer náusea, vómito, constipación, dolores epigástricos, lengua saburral, diarrea, entre otros. Y cuánta expresión en su funcionamiento es capaz de exteriorizar este aparato. Tal vez el sistema cuyas manifestaciones acompañan con mayor asiduidad a la fiebre es el sistema cardiovascular y respiratorio. La taquicardia con extrasístoles o no, expresada a través de palpitaciones, la hipertensión arterial moderada y los trastornos vasomotores, en este caso congestión o palidez cutánea, constituyen elementos que se encontrarán en los pacientes con fiebre. Y es lógico que si durante la fiebre se produce un hipermetabolismo, también hayan una circulación más activa. Es importante conocer también que en el sistema cardiovascular la frecuencia del pulso está aumentada, que es lo que denominamos taquicardia febril, calculándose un aumento de 10 a 15 pulsaciones por minuto por cada grado centígrado de temperatura que aumenta la temperatura corporal, lo que en cierta forma permite evaluar la temperatura del pulso. Algunos procesos febriles producen disociación pulso-temperatura al romperse esta relación, y así se observa en la fiebre tifoidea, donde hay un pulso inferior al que se debiera esperar durante el periodo febril, y esto se llama bradicardia relativa. En tanto que en otras infecciones como la escarlatina se observa una frecuencia cardíaca mayor a la que debería corresponder con la temperatura corporal, lo que se denomina taquicardia relativa. También se observa un estado de eretismo cardiovascular con aumento de la velocidad de circulación de la sangre, que explica la acentuación de los ruidos cardíacos y evidentemente de soplos cardíacos y la presencia de soplos inorgánicos llamados soplos febriles. Hay que hacer referencia también que por cada grado que se incrementa la temperatura corporal, el consumo de oxígeno aumenta un 13%, al igual que la demanda de calorías y líquidos. En muchos procesos alejados del aparato respiratorio que cursan con fiebre, se presenta tos más o menos intensa, polinea, que no es más que la expresión del mayor intercambio gaseoso alveolar que obligadamente produce la fiebre. En el sistema renal tienen lugar dolores lumbares, oliguria y orinas muy oscuras o concentradas, sin que esto signifique que la fiebre sea causada por un proceso en esta localización.
Las artromialgias son la expresión del sistema osteoarticular, al igual que las raquialgias que pueden estar presentes en gran mayoría de los procesos febriles. Los órganos genitales tienen a veces participación sintomática en la fiebre. Una falta menstrual, una menorragia o el anticipo de la menstruación son molestias que también pueden aparecer en algunas pacientes. Casi siempre en los casos de una fiebre se presentan síntomas de origen general como la astenia, anorexia, escalofríos, sudoraciones y si esta se prolongan, el adelgazamiento por el incremento del metabolismo y evidentemente la anorexia. De todo lo anterior se infiere que en cualquier proceso febril, además de los síntomas propios de la enfermedad causal, sea esta un proceso infeccioso, inflamatorio o tumoral, haya que tener presente la significación clínica de otros síntomas y signos que no le son propios a la enfermedad y darles el valor que merecen para llegar a un diagnóstico correcto. Un ejemplo que podemos poner para señalar es el tétano, que cuando se relacionan todos los síntomas y signos que en gran número de casos se encuentran, con seguridad no hay órgano ni sistema que esté ausente de la lista. Pero entre ellos, uno de los muy poco frecuentes u otros tan ubicuos se le suele hallar en casi todas las demás infecciones. Sin embargo, la contractura y las mal llamadas convulsiones con los caracteres intrínsecos y evolutivos que se presentan en el paciente que sufre de tétano, es muy difícil que se vea en otro tipo de afección, pero por sí solos ellos identifican la enfermedad, mientras que todas las otras manifestaciones es posible adscribirlas a la toxemia general existente. Analizar las principales manifestaciones clínicas de un síndrome febril y antes de comenzar con el estudio de la clasificación, según la presencia de foco, su duración, variabilidad en días y su tiempo de duración, es necesario exponer los 4 pilares básicos en los cuales descansa la valoración inicial de un síndrome febril, con el objetivo de que se puedan hacer conclusiones diagnósticas en el orden clínico. Hay que recordar que la adecuada historia clínica epidemiológica, donde se debe resaltar la cronología y duración del episodio febril, curva febril, síntomas acompañantes, medicamentos administrados, profesión, contacto con animales, picaduras de insectos, viajes, lugar de residencia, consumo de sustancias tóxicas, conducta sexual, hábitos alimentarios y contacto con enfermos febriles. Examen clínico exhaustivo, que debe comprender una exploración física completa sin pasar por alto un adecuado examen genital y ginecológico, otorrinolaringológico, dental, fondo de ojo y tacto rectal. Valoración de la enfermedad de base. Si existiese, se debe insistir en los posibles antecedentes de insuficiencia renal, hepática, cardíaca o respiratoria, diabetes mellitus, inmunosupresores, neutropenia, utilización de medicamentos, adicción a drogas y presencia de cualquier tipo de prótesis, ya sea cardíaca, ortopédica, vascular, derivación de líquido cefalorraquídeo, entre otros. Y el otro elemento son los elementos que expresan gravedad del enfermo, tales como alteración del nivel de conciencia, shock, deterioro del estado general, disnea, hipotensión arterial, alteraciones hidroelectrolíticas, deterioro de la función renal o hepática. No es posible finalizar este aspecto de las manifestaciones clínicas sin hacer referencia a la existencia de algunas causas particulares de hipertermia, a las que el médico se puede enfrentar en algún momento. Dentro de ellas debemos señalar 2. En primera, la hipertermia maligna, que es una anomalía hereditaria del retículo endoplasmático del músculo esquelético, que aumenta el calcio intracelular en respuesta a los anestésicos inhalados tales como el alotano o la succinilcolina. Y después el síndrome maligno neuroléptico de tipo de las fenotiacinas como el haloperidol. La fiebre se presenta en una variedad tan amplia de procesos patológicos que si no se clasifica de alguna manera, la orientación diagnóstica ante ella será punto menos que posible, ya que las 3/4 partes de las enfermedades conocidas cursan con fiebre en algún momento de su evolución. Aún considerando solo los procesos infecciosos, sería cuestión de revisar el aspecto inflamatorio de todos los órganos y tejidos de la economía, que pueden, sin excepción, sufrir una invasión microbiana y cuya simple enumeración sería inacabable, sería interminable. Con el objeto de aportar al estudio de este síndrome un enfoque útil en la práctica clínica, se debe, en primer lugar, precisar el tipo de síndrome febril puro, sin localización detectable o sin foco. Se trata del síndrome febril que se expresa en un paciente donde el examen físico por los procedimientos habituales de la clínica
corriente no logra poner de manifiesto ninguna anomalía orgánica fuera de los componentes habituales del síndrome febril. Y esta no es una definición académica y artificial, sino una realidad clínica muy frecuente con que se tropieza muy a menudo los médicos en las salas de emergencia, cualquiera que sea el lugar donde ejerza o cualquiera que sean sus funciones. Además de lo anteriormente expuesto, debemos conocer las variaciones cotidianas de la fiebre, es decir, en las 24 horas del día, que constituyen los tipos febriles, algunos de ellos que son característicos y lo vamos a conocer ahora. Las variaciones de la temperatura durante todo el proceso de la enfermedad constituyen los ciclos febriles, observándose en ellos el curso de la fiebre o curva térmica, muy característico antiguamente de muchas enfermedades, lo cual servía para el diagnóstico de algunas de ellas. Después del advenimiento de la medicación antibiótica y la quimioterapia, estos ciclos están deformados y son excepcionalmente observados, por lo que no haremos detalle en ellos. Sin embargo, los tipos febriles, no obstante a la medicación antes referida, conservan su vigencia y por ello pasamos a describirlos, al menos los más importantes, y para ello nos referimos a fiebre continua o sostenida, fiebre remitente, fiebre intermitente y fiebre recurrente. Debemos señalar desde ahora que las tres primeras de la clasificación se clasifican de acuerdo con las oscilaciones diarias del periodo febril, mientras que la cuarta se refiere a la evolución de la fiebre en un periodo de tiempo dado. Ahora, haremos referencias a las particularidades de cada uno de los tipos febriles anteriormente mencionados. En el número 1 tenemos la fiebre continua o sostenida. Se caracteriza por elevaciones persistentes sin variaciones diarias importantes, hasta el punto que los clásicos la definen como aquella que tiene oscilaciones diarias inferiores a 1 grado, sin alcanzar evidentemente la temperatura normal. Es característica de las enfermedades como la bronconeumonía, sarampión, dengue, gripe y ciertas formas de fiebre tifoidea. Acá te dejo en este momento el ejemplo de la fiebre continua. Fiebre remitente es aquella en que la temperatura baja cada día 1 grado o más, pero tampoco regresa a la normalidad. La mayoría de las fiebres son remitentes y este tipo de respuesta febril no es característico de ninguna enfermedad, aunque se describe en la septicemia. Acá en esta diapositiva también te dejo un ejemplo de lo que es la fiebre remitente. Fiebre intermitente es la que presenta cada día febril descenso de la temperatura hasta o por debajo de lo normal, como ocurre en el paludismo, que por su evolución en días puede ser además cotidiana, terciaria, cuartana o irregular. Acá te dejo otro ejemplo. Sin embargo, si la variación entre el acné y el nadir es bastante grande, la fiebre intermitente cotidiana se llama fiebre éctica o séptica. La fiebre éctica es una fiebre en aguja, generalmente muy elevada de tarde y normal o casi normal de mañana. Se acompaña de sudoración nocturna, mal estado general. Es característica de la septicemia grave, de las infecciones piógenas, sobre todo de los abscesos, de la tuberculosis miliar y de los linfomas. Y acá evidentemente te voy a dejar otro ejemplo de fiebre intermitente, en este caso la fiebre éctica de un paciente con tuberculosis miliar. De acuerdo con el momento del día en que se produce la fiebre remitente o la intermitente, puede recibir el nombre de fiebre vespertina si aumenta o aparece en horario de la tarde, o fiebre invertida si aumenta por la mañana y disminuye por la tarde. La vespertina se puede encontrar en la tuberculosis pulmonar y los linfomas, entre otras enfermedades, y la fiebre invertida en las enfermedades de base o bocio exoftálmico, tuberculosis pulmonar, entre otras. Como se aprecia, ambos tipos se han descrito en alguna forma de tuberculosis pulmonar, pero están muy lejos de ser exclusivas de esta enfermedad. Por tanto, hay que buscar otras causas y hay que hacer un estudio más exhaustivo de este tipo de fiebre. Por último, tenemos la fiebre recurrente. Es aquella en la que se presentan cortos periodos febriles y en ciertos momentos, muchas horas del día o hasta varios días. Falta la hipertermia y el enfermo permanece con una temperatura normal, aunque en otros tenga una temperatura elevada. Estudiada como tipo febril por muchos autores, en realidad es más bien un ciclo febril, puesto que depende más de las variaciones de la temperatura en días sucesivos que en las 24 horas del día. Así que una fiebre
puede ser de tipo continuo, remitente o intermitente de acuerdo con el comportamiento de la fiebre en el día, y a la vez ser fiebre recurrente si evoluciona con ciclos de días febriles y ciclos afebriles. Frente a un síndrome febril, también se debe clasificar según el interrogatorio como fiebre con o sin escalofríos, puesto que esta clasificación, que también pudiese ser catedrática, nos ayuda a englobar posibles causas de fiebre, como veremos más adelante. Ahora, a todo proceso febril se le debe clasificar en uno de los siguientes 3 tipos: síndrome febril de corta duración o agudo, de un periodo de máximo de 5 días, síndrome febril prolongado de evolución entre 6 y 21 días, y fiebre de origen desconocido con más de 21 días, que puede prolongarse durante meses o años y que debe cumplir con los criterios de ser fiebre de 38.3 grados centígrados o más en varias ocasiones, más de 3 semanas de duración, y evidentemente paciente cuyo diagnóstico etiológico permanece desconocido después de una semana de estudio hospitalario. Hoy este tercer criterio es motivo de controversia y no se adapta a la realidad objetiva de nuestra sociedad, ya que muchos enfermos con fiebre de origen desconocido pueden ser estudiados en un medio extrahospitalario. Hay que aclarar, sin embargo, que estos límites artificiales no son rigurosamente rígidos y que el buen juicio permite en los casos limítrofes colocar de una forma u otra una situación de un caso en particular. Por lo demás, esta separación es indispensable porque en la gran mayoría de los casos actúan diversas causas en los diferentes periodos señalados. Ahora, haremos referencia a las principales causas de fiebre según esta clasificación y expondremos las más frecuentes. Síndrome febril agudo con escalofrío. Acá tenemos meningoencefalitis, amigdalitis purtácea, neumonía, endocarditis infecciosa, colecistitis aguda, apendicitis aguda, pielonefritis aguda, linfangitis y celulitis, fiebre por dengue, leptospirosis, accesos profundos y paludismo. Dentro del síndrome febril prolongado tenemos causas infecciosas como la mononucleosis infecciosa, fiebre tifoidea, brucelosis, tuberculosis, paludismo, endocarditis infecciosa, lepra, sífilis, hepatitis viral, micosis profunda, urosexis y enfermedades por virus del VIH. Neoplasias malignas como causa también de fiebre febril, o sea, de síndrome febril prolongado, tenemos el cáncer de pulmón, el hepatoma, el hipernefroma y cáncer a otros niveles. También tenemos alteraciones hematopoyéticas como son enfermedades de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y la leucosis. Y como síndrome también en el síndrome febril prolongado tenemos causas inmunológicas como es el lupus eritematoso sistémico, la escleroderma y la dermatomiositis. En las causas de fiebre de origen desconocido tenemos enfermedades infecciosas como son los accesos abdominales y pélvicos, infección de las vías biliares, tuberculosis miliar y extrapulmonar, endocarditis infecciosa, enfermedad pélvica, osteomielitis, infección por citomegalovirus, infección por virus del Epstein-Barr, infección por virus de inmunodeficiencia humana, paludismo, micosis profunda. Dentro de las causas neoplásicas tenemos los linfomas, leucemias, tumores hepáticos, cáncer de colon, hipernefroma, metástasis e incluso cáncer de páncreas. En el caso de colagenosis y vasculitis tenemos la arteritis de células gigantes, vasculitis por insensibilidad, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Still y la polarteritis nodosa. Y entre otras causas tenemos sarcoidosis, tiroiditis subaguda, colitis ulcerativa idiopática, enfermedad de Crohn, fiebre medicamentosa, entre otros. El estudio del síndrome febril es complejo y costoso en muchas ocasiones cuando no tenemos un adecuado enfoque diagnóstico. Los exámenes complementarios a realizar dependerán en mayor medida de las características del cuadro clínico, por lo que solo te abordaré los principales exámenes complementarios que se deben indicar mínimamente en un síndrome febril agudo sin foco para una adecuada orientación diagnóstica en sala de emergencia. Por tanto, hablaremos de los estudios hematológicos, en este caso el hematocrito, leucograma con diferencial, conteo de plaquetas y lámina periférica. Estudios bacteriológicos, evidentemente estudio directo y con tinción de Gram de secreciones de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en los pacientes lactantes, hemocultivos en picos febriles, gota gruesa, y estudios citológicos y análisis microbiológico de otros fluidos que podamos obtener. Estudios imagenológicos, acá tendremos el ultrasonido abdominal, rayos X de tórax, PA y lateral. Y también podemos hacer otros exámenes que dependerán de la clínica del paciente y de sus enfermedades de base para
no hacer tan engorroso el video. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que este tema te haya gustado mucho, que hayas aprendido algo nuevo hoy o que reafirmaras y refrescaras tus conocimientos sobre este tema que te permite establecer un adecuado diagnóstico clínico a todo paciente que pueda acudir a la sala de emergencias con fiebre. Estaremos abordando mucho más temas relacionados con las enfermedades infecciosas en las salas de emergencia. Así que si no quieres perderte ninguno de nuestros contenidos, te sugiero que te suscribas a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube siempre te notifique sobre nuevos videos y contenidos en nuestro canal. También te sugiero revisar nuestra lista de reproducción o playlist en nuestro canal, donde tendrás acceso ilimitado a todos nuestros videos y que se encuentran organizados por carpeta según los temas de estudio, y de esta forma te sería mucho más fácil encontrar todo nuestro contenido. Te esperamos en los próximos videos para seguir compartiendo nuevos temas y para de esta forma seguir hablando de medicina crítica y de emergencias médicas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.